Buenas tardes. La Biblioteca Honoria Celaya del Instituto Privado Famaillá y el Archivo Histórico de la provincia de Tucumán se disponen a iniciar la presentación del libro Don Sol les regaló un balón. Probablemente ustedes se estarán preguntando, ¿a quién les regalo un balón? Al niño Diego Armando Maradona. Pues bien, nos dirigimos al encuentro de la mencionada obra recordando a Santa Teresa de Jesús cuando decía: lee y conducirás, no leas y serás conducido. A continuación, la escritora, abogada, periodista, antropóloga, ex vicepresidente y presidente de Ecuador, doctora Rosalía Serrano Arteaga, se refiere a la obra. Quiero enviar un saludo muy especial a una querida amiga, Honoria Celaya de Nader, autora de libros de literatura infantil. Desde aquí, desde el Ecuador, nosotros estamos entusiasmados siempre con su producción literaria, con su comprometimiento con las nobles causas de la literatura y de la educación infantil y juvenil. Me parece que es muy importante el que en estos tiempos de pandemia se siga cultivando la literatura, se siga pensando efectivamente en cuáles son los mejores mecanismos para formar de manera integral a los niños y a los jóvenes. Tenemos el temor de que la pandemia ha hecho retroceder el proceso educativo por varias causas que tienen que ver con la falta de conectividad, con la falta de los aparatos apropiados para conectarse y también con la capacitación de los maestros. Pero todo esto se puede suplir con el entusiasmo de quienes como Honoria tienen en sus venas precisamente ese entusiasmo por seguir trabajando con niños y jóvenes. Y por eso saludamos el lanzamiento de su nueva obra literaria, Don Sol les regaló un balón. Evidentemente es sobre una temática que entusiasma a muchos, el tema del fútbol. Es un libro bellamente ilustrado, me gusta ese color amarillo vibrante porque estamos hablando del sol y se puede ver al sol en sus diversas manifestaciones. Y también el hecho de haber tomado como protagonista al niño Maradona. Y hago énfasis en el niño, ¿por qué? Porque creo que él representa un ejemplo en el sentido de que sale de un sector humilde y luego obtiene éxitos, tiene tesón, tiene persistencia, se mantiene detrás de un sueño, porque lo importante es que uno tenga sueños y tratar de cumplir esos sueños. Maradona, niño, es un ejemplo. No me quiero pronunciar sobre lo que pasa después en su vida, las situaciones complicadas en las que no aparece como un hombre paradigmático, pero sí esa etapa de niñez y primera juventud en la que va cumpliendo aquellas metas, no solamente de tener un balón de cuero, no solamente de poder participar en las ligas infantiles en su barrio, luego después ir progresando hasta llegar a ser el astro que evidentemente fue en el fútbol. Me parece que Honoria efectivamente toma ese ejemplo como un ejemplo de perseverancia, de tesón y que además desde los sectores más populares, más socialmente deprimidos, se puede llegar a las primeras planas mundiales y a representar a su país como lo hizo en los mundiales de fútbol. Felicitaciones a Honoria Celaya de Nader. Desde aquí les saludo como colega, porque también escribo literatura infantil, y como educadora, preocupada siempre por la educación, no solamente de mis queridos conciudadanos ecuatorianos, sino de todos los latinoamericanos, de todos los niños y jóvenes del mundo. Felicitaciones una vez más y esperemos que muchos niños se beneficien de la lectura de Don Sol les regaló un balón. Según Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez esa magia de traducir las palabras en imágenes. Seguidamente, el doctor Carlos Rubio, escritor costarricense, profesor de literatura infantil y narración oral en la Universidad Nacional de Costa Rica, quien ha recibido numerosos premios por su labor en pro de los niños y la lectura, presenta el libro que nos convoca. ¿Lo escuchamos?
Hola, soy Carlos Rubio de Costa Rica. En una época en la que abundan libros aleccionadores, resulta esperanzador encontrarse con una obra como Don Sol le regaló un balón de Honoria Zelaya de Nader. Lo expreso pues en los últimos años se han publicado textos en los que se confunde el discurso didáctico con el literario, en los que se expresan moralejas y exhiben preceptos de la corrección del lenguaje político y nos dejan como resultado páginas carentes de imaginación en las que la voz adulta termina haciéndose sonar de manera monótona, autoritaria, carente de complicidad con la niñez. Todo lo contrario ocurre con el libro de Zelaya de Nader, pues lejos de presentarnos una biografía o una vida ejemplarizante, la autora nos retrata con una fina metáfora un retazo de lo que pudo ser la infancia de Diego Armando Maradona. Y es que nos presenta quien sería uno de los grandes astros del fútbol del siglo XX, o quizá de todos los tiempos, como uno de los millones de niños de nuestra América que guardan aspiraciones. Y la autora detalla con pocos y certeros datos la realidad social de este pequeño, su cuna humilde en Villa Fiorito de Buenos Aires y el número abundante de hijos que a la sazón tenían sus padres, don Diego y doña Tota. Y mucho más allá de eso, nos encontramos a un chico que a sus 3 años realiza proezas con una pelota de trapo en un potrero. Este encuadre nos permite situar a un personaje que se enfrenta a la presunta adversidad de poseer limitados bienes materiales. Y confirmamos en esta obra que sobre cualquier infortunio se impone el valor del soñar. Y no solamente se le da un sitial al soñante, pues también la autora otorga al lector la peripecia de reflexionar y obtener sus propias conclusiones sobre la constancia y la disciplina necesarias para alcanzar metas. El público establece un pacto de lectura por medio de una ingeniosa retórica. Así personifica al sol, que en este caso es llamado Don Sol. Y es un ser que se presenta por medio de una sinéctoque, una parte de sí mismo que es al mismo tiempo un todo, ya que dialoga con uno de los rayos que se desprende de él y es nombrado como Floridoro, denominación que fonéticamente puede hacer pensar en una flor de oro. El sol se levanta muy temprano y hace uso de tecnologías, pues llama al rayo por medio de altavoces, ficción que también nos introduce en el ambiente de un estadio futbolístico. La autora establece el diálogo con el lector, pues lo interpela, le pregunta y lo introduce en un contexto de verosimilitud, incluso al reconocer que ignora parte de la historia. Nos cuenta que Don Sol hablaba con Floridoro y se cuestiona a sí misma, comillas, ¿le hablaba? ¿Y qué es lo que le decía? Eso, no sé, cierro comillas. Y así el astro luminoso encarga al rayo la misión de regalar una pelota al niño que se entretiene en los potreros con ese rústico balón de trapo. Asimismo, la obra adquiere características propias de un álbum ilustrado, pues la artista Daniela Valdecantos retrata los sueños del pequeño Diego dentro de un globo, como si se tratara de la retórica
del lenguaje de las historietas o las novelas gráficas. De esa manera el personaje adquiere la posibilidad de mirar su exitoso futuro como futbolista siempre y cuando practique con ese balón de cuero que le ha otorgado Don Sol. Es un recurso metatextual que permite hilvanar el diálogo de Diego con el relato de la autora. Asimismo, debe destacarse la propuesta gráfica de Valdecantos, que nos presenta de manera hábil a un Maradona poseedor de los rasgos que inmortalizaron su imagen de adulto: la brevedad de su estatura, la negra melena ensortijada o la impresionante velocidad que podía dar a sus piernas, y propone, en la medida en que avanza el texto, un cambio sutil de vestuario, pues al principio lo vemos compuesto como cualquier infante, con una camiseta celeste y un pantaloncillo azul, y al final lo encontramos con el uniforme de la selección argentina, todo ello sin perder la esencia de niño. Esa construcción gráfica surge de un estudio minucioso del modelo, que en este caso es Diego Armando Maradona, ese Diego Armando que existe en el imaginario de tantos seguidores alrededor del mundo. Los personajes componen una triada: Don Sol, Subrayo y el pequeño futbolista, que curiosamente en 1963 tenía 3 años. Palaz Blanche explica en su historia mágica de los cuentos que el número 3 representa a Hermes Trismegisto, dios rey o sabio. Y podríamos decir que ese balón obsequiado no solo es un juguete, es la muestra misma de la sabiduría de la que el niño en el futuro hará gala en su desempeño profesional en la cancha, pues el deporte no solo está compuesto por el desarrollo de habilidades corporales y la fuerza física. Como cualquier otra disciplina, debe ser practicada con sabiduría. Asimismo, Maradona fue visto como un poeta del estadio por sus hazañas casi imposibles: verdadero dominio de velocidad, control físico e irrefutable labor intelectual. El fútbol no solo se juega con los pies, también se practica con el pensamiento, la comunicación con los compañeros de equipo y el estudio. Jugar buen fútbol no solo es un hecho de improvisación, es un acto minucioso de reflexión. Entre los múltiples símbolos que diferentes culturas dan al sol, se encuentra uno que Chevalier acuña en su diccionario. Nos indica que los rayos solares representan los cabellos de Shiva, dios supremo de la fe del hinduismo, que tiene la capacidad de destruir y renovar el universo. Desde este punto de vista, el sol y el niño se asemejan por un hecho fundamental: su cabellera. La escritora subraya que el pequeño ya es conocido por su sobrenombre, Pelusa, debido a su abundante pelo, y tal como lo nota Chevalier, el pelo es símbolo de virilidad y vida instintiva en medio de la naturaleza. Incluso apunta este autor que los rayos del sol o sus cabellos son 7, 6 que se encuentran alrededor suyo, de los cuales uno sería, en este caso específico, Floridoro, y el centro que corresponde a la dimensión extracósmica. Tampoco puede olvidarse que en la bandera argentina se halla el sol, y por lo tanto en el pecho del deportista, que como seleccionado de su país alcanzó proporciones míticas cuando anotó goles e hizo proezas que difícilmente podrán igualarse.
Así que Don Sol y el pequeño Diego son artistas que se miran hermanados no solo por la cabellera, el uno desde su posición arcaica y sabia y el otro con esos ojos de infante que se apropia del mundo. Decía Maradona en una de sus tantas entrevistas que le resultó inexplicable la dicha de sostener el trofeo del Mundial, trofeo que también es dorado, trofeo que es símbolo del señor Don Sol, quien le hizo semejante regalo en su temprana infancia. Lejos de inmiscuirse en los aciertos o errores que cualquier ser humano comete en su vida adulta, el libro Don Sol le regaló un balón de Honoria Zelaya de Nader nos presenta a un Diego Armando Maradona que inicia su tránsito por la vida como mérito de la literatura y confiere esperanza que puede embargar a cualquier infante del siglo XXI de cumplir sus sueños y ejecutar ese gol de felicidad tan entusiasta y luminoso como el canto de un gorrión. Muchas gracias. De inmediato, la exposición del doctor Marcelo Bianchi Bustos, investigador, escritor, especialista en literaturas comparadas, vicepresidente de la Academia Argentina de Literatura Infantil Juvenil. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Hola, quería recibirlos de esta forma. Quería comenzar mi presentación con un tango muy importante llamado El sueño del pibe, y comiendo algo muy particular, una cebollita. ¿Por qué? Porque yo les voy a hablar hoy de un libro muy particular, de un libro que, como dijo hace unos instantes Carlos Rubio, es la última publicación de Honoria Zelaya de Nader, nuestra querida Babi, que ha escrito y ha publicado Don Sol le regaló un balón. Un libro que tiene como personaje protagonista a Diego Armando Maradona, niño. Y comencé con una cebollita y comiéndola, disfrutándola, porque claro, todos saben que Diego Armando Maradona formó parte de este grupo de niños que fueron denominados los cebollitas por Francis Cornejo para competir hace muchos años en los torneos Evita y no utilizar el nombre, porque no lo podían hacer en ese momento, del club al que pertenecían. Y la obra está centrada en este Diego Maradona niño. Es una obra que, como dijo Carlos, es verdadera literatura, y esto es realmente algo para celebrar, porque en una época donde aparece siempre una literatura ad hoc, pensada para vender simplemente, sin ningún tipo de mensaje, y donde el niño no es el protagonista real, acá nos encontramos con una obra que desarrolla realmente la imaginación, y una obra que es verdadera literatura, y literatura infantil con mayúsculas. Es, como decían los formalistas rusos, un hecho del lenguaje, creado por esta exquisita tucumana, Honoria, que tantos cuentos nos ha legado. Y Honoria presenta
en su obra a un sol distinto, un sol maravilloso, un sol que juega al fútbol. ¿Ustedes se imaginaron alguna vez el sol jugando a la pelota? Y sí, juega a la pelota. ¿Saben cómo juega la pelota? Cuando abraza con sus rayos a los jugadores y cuando corre detrás de cada uno de ellos en los partidos. Y ahí está jugando a la pelota. Ese sol es una especie de Dios. Es una especie de Dios que mece una pelota que la pensó como un regalo para Dieguito joven, o para Pelusa, como lo llamaban. Imagínense a este sol meciendo una pelota y de repente le dice un secreto. ¿Qué le habrá dicho? ¿Cuál habrá sido este secreto tan hermoso que este sol con estos colores maravillosos, le dijo a la pelota antes de regalársela a Diego? Y él elige a uno de los rayos, tal vez su favorito, Floridoro, el rayo que tiene la misión de llevarle un regalo a Diego el día de su cumpleaños, un regalo que va a reemplazar la pelota de trapo. La pelota de trapo también trae muchas connotaciones, y aquí es cuando comienzan a aparecer una serie de relaciones intertextuales, porque como argentino no puedo dejar de pensar en la pelota de trapo que usamos tal vez muchos de nosotros cuando somos chicos, cuando no tenemos esa pelota de cuero, esa pelota profesional para jugar en el terreno baldío, o como lo llamamos aquí en Argentina, en el potrero. Y esa pelota de trapo fue una película, por ejemplo, de 1948, de un excelente director llamado Leopoldo Torres Ríos, Pelota de trapo. Y esa pelota de trapo que Dieguito tenía, porque era muy pobre y sus padres no le podían dar otra para jugar. La obra es maravillosa porque posee un cronotopos exacto. La obra se desarrolla el 30 de octubre de 1963 en un lugar llamado Villa Fiorito. Sí, este cronotopos es interesante porque permite situarnos en un momento determinado, en un espacio determinado, y pensar desde ahí en el significado real que tiene esta obra. Y ahí aparece Diego, Dieguito o Pelusa, pero también aparece Doña Tota, aparece Don Diego, aparecen mencionados simplemente, pero es muy importante esta referencia porque ellos forman parte del imaginario cultural argentino. Esa madre de Diego Armando Maradona que él amaba, Doña Tota, y que se desvivía por atenderla, por homenajearla. Este Dieguito, niño chiquitito que después va a crecer, terminó haciendo lo que Benedict Anderson habla en su libro Comunidades Imaginadas, generando la comunidad del nacionalismo. Porque este Diego nos unió como argentinos, pero también generó una comunidad mucho más amplia y mucho más extendida. La comunidad de los amantes del fútbol, que rompiendo las barreras, amaban la figura de Maradona más allá de cualquier camiseta. Finalmente, el día de su cumpleaños, Diego recibe su regalo. ¿Y saben qué? ¿Saben dónde lo recibe? Arriba del calzado más pobre, más humilde que este niño podía llegar a tener, de unas alpargatas. Y ve en esta pelota un tesoro. Era algo que él deseaba. Y este deseo se hizo tan profundo
que la abrazó y la tuvo con él meses y meses. Y por la noche pensaba, y por la noche soñaba, y soñaba en mucha cantidad de cosas, así como sueña el protagonista de ese tango con el que comencé yo la presentación, que se llama El sueño del pibe, que es un tango muy lindo que se los recomiendo, de 1942, que precisamente habla del sueño de ser futbolista y triunfar en primera. Algo parecido a lo que le pasó a nuestro personaje. Y Diego sueña, en la obra sueña como también ha soñado Calderón de la Barca, en su maravilloso monólogo de Segismundo. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y todo bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son. En este caso concreto, los sueños de Dieguito se hicieron realidad. El sol y su rayo ayudante colaboraron para que ese sueño se concretara. Le dieron, como decimos en Argentina, una mano, o lo ayudaron. Y lo ayudaron tanto que tal vez no sabían, o tal vez sí, que algún día él iba a ser la mano de Dios. Se trata de un libro de Honoria imperdible, maravilloso, que se los recomiendo realmente, porque es un libro escrito para los niños, pero desde los niños. Babi hace el trabajo de pensar la historia y de escribirla pensando en los niños, y en un mensaje muy, muy profundo, al que no hay que tenerle miedo, que tiene que ver con el soñar y con el luchar por un ideal. Celebro, como decía Carlos Rubio hace unos instantes, la aparición de este libro para la literatura infantil argentina y de Hispanoamérica. Gracias. A continuación, palabras de la doctora Honoria Celaya de Nader. Muy buenas tardes. Ya ha sido reiteradamente señalado que las historias engendran historias. En consecuencia, necesito decir que las que fecundaron en mi corazón esta tarde están enmarcadas en una profunda gratitud a la señora Rosalía Arteaga Serrano, al doctor Carlos Rubio y a Marcelo Bianchi Bustos, muy queridos y admirados amigos, quienes me honraron, sí, me han honrado al presentar con tanta calidez y solvencia mi libro Don Sol le regaló un balón. Asimismo, mi gratitud para Julieta y Rocío Espinosa, quienes nos abrazaron desde la música. Sin duda, lo vivido esta tarde será uno de los momentos más caros de mis días, más allá de la pandemia que hoy nos acosa. No en vano, cuando se celebran los sueños, y más aún, cuando esos sueños acunan infancia, sin dudas estamos celebrando la vida. Pues bien, como la literatura busca definiciones de identidad en las palabras, necesito compartir con ustedes un muy antiguo relato zen, y hacia el encuentro de él nos dirigimos. Dice así: cierto día, un joven monje zen visitó a su maestro para saber dónde estaba la entrada del camino a la sabiduría. El monje, mirándolo profundamente, le contestó:
¿Oyes el murmullo del arroyo? ¿Sos capaz de entender todo lo que dice? Sí, fue la respuesta. Pues bien, afirmó el maestro, he ahí la entrada al camino que conduce hacia el poder dialogar con el mundo, es decir, hacia ayudarnos y percibirnos a nosotros mismos y a los otros. El joven preguntó, maestro, ¿es posible que los relatos nos cambien y cambien el mundo en el que vivimos? No solo es posible, es necesario, acotó el monje. Indudablemente, para el sabio maestro, el camino hacia la luz era poder hablar, poder oír, poder comprender, poder construirnos a nosotros mismos. Es decir, poder dialogar con el mundo es ingresar al caudaloso y cantarino río de las palabras para abrazarlas, para rescatarlas, para interrogarlas, para encontrarnos a través de ella con lo que somos, sentimos, queremos, negamos, soñamos. Y esta tarea empieza con la intervención de la literatura infantil, es decir, con los sueños en la infancia, disciplina que para quienes estamos junto a ustedes esta tarde ha sido abrazada desde muy jóvenes, convencidos totalmente de su insoslayable valor. No en vano, queridos amigos, el camino que el hombre ha recorrido a lo largo de la historia para llegar a construir y poseer la realidad, a descubrirse y poseerse a sí mismo, tiene dos estaciones esenciales, la palabra y la escritura. Por eso, esta tarde, al encontrarme con ustedes para agradecerles esta presentación, estoy absolutamente feliz porque desde aquel pasado remoto nuestro, que quien grabó los primeros signos gráficos en la arena, la piedra, el papiro y hasta nuestros días, siempre el hombre en pos de la palabra, siempre el niño en pos de los sueños. ¿Acaso cuando un niño en el jardín de su casa dice flor, o cuando ante la inmensidad del agua que incesantemente va y viene dice mar, ese niño no ha llegado hasta sí mismo? La palabra es así el encuentro entre el hombre que avanza desde su interioridad hacia las cosas del mundo y entre las cosas que avanzan hacia el corazón del hombre. Indudablemente, muchos asedios permiten un tema tan profundo, pero el punto de partida es sin lugar a dudas los sueños en la infancia, es decir, la literatura infantil. Es lo que quise transmitir con el libro Don Sol le regaló un balón. Sin sueños no hay luces ni futuros. Reitero mi gratitud a quienes me han acompañado y los abrazo fraternalmente. Tengamos en cuenta que en este momento estamos abrazados desde la literatura 3 países latinoamericanos. Muchas gracias. El arte, desde sus diversas manifestaciones, ilumina los días. Seguidamente, les presentamos el espacio musical a cargo de Julieta y Rocío Espinosa. Si pudiera
celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando rocío y la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando rocío y la flor del laurel. Si lo verde supiera tu nombre, la ternura me olvidaría, porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida, porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río, y me gusta saber que un aroma al laurel te llenó de rocío el olvido, y me gusta saber que un aroma al laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame en lo verde celebrar el día, porque con lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando rocío y la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando rocío y la flor del laurel. En nombre de los organizadores y participantes de la presentación del libro Don Sol les regala un balón, muchísimas gracias a todos.